Bienvenidos a Bitcoin y Criptos en Español, el podcast que navega el dinámico mundo de los activos digitales. Soy tu asistente digital Paulina, guiándote en el episodio de hoy. El 3 de enero del 2009 Bitcoin empezó a funcionar, incluyendo en su primer bloque el titular de la portada del diario The Times del Reino Unido, que decía, Canciller al borde del segundo rescate para los bancos. Han pasado 15 años desde entonces y la política monetaria del Banco de Inglaterra y los desafíos económicos que enfrenta el Reino Unido actualmente pintan un panorama complejo y desafiante para la economía británica. En el episodio de hoy vamos a revisar una publicación actual de otro periódico británico que tiene muchas similitudes con la publicación de 2009 que Satoshi Nakamoto incluyó en el primer bloque de Bitcoin. Ya seas un inversor experimentado o simplemente tengas curiosidad por Bitcoin, este episodio ofrece valiosas perspectivas sobre Bitcoin en 2024. Comencemos. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Bitcoin y Criptos en Español. Este es el episodio 137 y han pasado exactamente 15 años, 10 meses y 21 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. Precio de Bitcoin, tenemos un precio increíble, estamos muy cerca de los $100,000. Precio actual está en 98.500, 99.100, depende del exchange donde lo veas. Estamos prácticamente a nada de llegar a los 100,000. Puede que sea este mismo mes, esta semana, a finales de año. Así que ha sido un bull run increíble. Y en el episodio de hoy vamos a analizar dos publicaciones de periódicos del Reino Unido, específicamente de Londres, que hablan sobre dinero, inflación y bancos centrales. Así que son dos periódicos, uno de ellos muy famosos que está incluso dentro de la blockchain de Bitcoin, y el otro que lo tuve en mis manos, lo tengo prácticamente aquí, esta versión física impresa en mis manos, y la tuve esta semana que estuve visitando Londres. Gracias a la invitación de uno de nuestros auspiciantes pude tener esta publicación y me pareció muy interesante compartir con ustedes, hacer un episodio justamente comparando este periódico publicado en 2009 y esta nueva edición publicada en 2024 que tiene muchísimas similitudes. Así que antes de empezar con este episodio vamos con nuestros auspiciantes. EBTC, la forma más fácil, rápida y segura de comprar y vender Bitcoin en Ecuador. A través de sus cajeros Bitcoin ubicados en diferentes ciudades del país, puedes comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas con dinero en efectivo. Recuerda que para más información puedes visitar su página web bitcoin.com.es, donde encontrarás tutoriales, preguntas frecuentes y la ubicación de todos sus cajeros Bitcoin. EBTC, el futuro empieza con nosotros. Para empezar este episodio, en la gente que nos está viendo en la versión de video, tengo un artículo un poco antiguo del 2021, pero que habla un poco de introducción de esta publicación de periódico del Reino Unido del 2021. ¿De qué habla este artículo? Dice, cuando el seudónimo creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, lanzó el Genesis bloque, es decir, el primer bloque de Bitcoin que se minó el 3 de enero de 2009, dejaron una marca de tiempo haciendo referencia a la portada del periódico The Times de ese mismo día. El mensaje decía, el canciller al borde del segundo rescate para los bancos. Tiene un significado mucho más profundo que todavía resuena con los ardientes bitcoiners años después. ¿Cuál es el mensaje simbólico de Bitcoin a través de Satoshi? A pesar de la creciente atención que Bitcoin ha ganado desde el 2009, hay mucho misterio en torno a su creador. Satoshi Nakamoto ahora es el aniversario número 15 del primer bloque que se minó de Bitcoin, y su verdadera identidad aún se desconoce. La identidad de Satoshi Nakamoto. Varios candidatos han sido declarados el indicado. Por ejemplo, uno de ellos, Craig Wright, que se declaraba ser el supuesto Satoshi, aunque no se ha materializado ninguna respuesta concluyente. Quien quiera que fuera realmente Satoshi Nakamoto, se cree ampliamente que desde el sistema financiero tradicional puede haber tenido alguna relación. Lanzando el white paper o el libro blanco de Bitcoin el 31 de octubre del 2008, esto es unos cuantos meses antes de minar el primer bloque de Bitcoin, cuando el mundo estaba pasando por una de las crisis financieras más grandes, la crisis bancaria del 2008. A finales de 2010 habían desaparecido, todavía no estaban dispuestos a reclamar el innovador sistema monetario que habían creado. El rastro de mensajes de Satoshi Nakamoto dejó antes de su repentina desaparición ha llevado a muchos a creer que Bitcoin fue una respuesta a los eventos del 2007-2008. En el tablero de mensajes de la Fundación P2P, una organización centrada en la tecnología peer-to-peer, Satoshi Nakamoto escribió una publicación memorable que presentó Bitcoin en febrero de 2009. En él mostraron su inquietud para confiar en la banca de reserva fraccionaria.
¿Qué es lo que mencionó Satoshi en este mensaje? Dice, se debe confiar en los bancos para retener nuestro dinero y transferirlo electrónicamente, pero lo prestan en oleadas de burbujas de crédito con apenas una fracción de reserva. Tenemos que confiarles nuestra privacidad, confiar en que no nos dejen que los ladrones de identidad drenen nuestras cuentas. Sus enormes gastos generales hacen imposibles los micropagos. Bueno, había varias características únicas en el bloque principal de Bitcoin, también conocida como el bloque cero o el bloque Génesis. La recompensa minera inicial en ese bloque era de 50 Bitcoins desde la primera transacción, que se hizo inutilizable. Aunque la razón de esto ha sido un tema de debate entre los Bitcoiners, hay una buena posibilidad de que Satoshi Nakamoto haya tenido en cuenta la anomalía en sus planes. Después de todo, este era un programador experto. Mientras que los nuevos bloques se producen en un promedio de cada 10 minutos, tomó más o menos 6 días encontrar el siguiente en la cadena. La razón de esto tiene también un misterio. Algunos incluso han sugerido que podría haber un vínculo incluso religioso en el libro Génesis o en el bloque principal de Bitcoin, en el que se dice que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y luego se tomó un día de descanso. En particular, Satoshi Nakamoto solo anunció públicamente Bitcoin en el grupo de criptografía el 9 de enero, el mismo día en que se encontró el siguiente bloque de la cadena. Así que, ¿qué es lo que decía la publicación de este periódico el 3 de enero? La característica principal más famosa del bloque fue el mensaje que Satoshi Nakamoto dejó en su parámetro, dentro de los datos que se encuentran en los bloques de Bitcoin, que decía lo siguiente: The Times, el 3 de enero de 2009, canciller al borde de un segundo rescate para los bancos. El mismo mensaje apareció al revés en la línea de código número 1616, cuando su cadena hexadecimal se convirtió en texto. Entonces, el mismo mensaje estaba escrito, pero en forma inversa. Este sutil memorando le dio al bloque Génesis una marca de tiempo inmutable al referirse a la portada del periódico The Times del 3 de enero del 2009, pero probablemente tenía otro significado oculto. En los mensajes que publicaron en línea, Satoshi Nakamoto dejó claro que no eran fanáticos del sistema financiero, por lo que no sería difícil asumir que su referencia a los fracasos de la banca tradicional era una declaración sobre lo que Bitcoin estaba dispuesto a luchar. Si realmente crearan Bitcoin en respuesta a la crisis financiera, tendrían dificultades para encontrar un mensaje más apropiado para lanzar. Entonces, aquí hay una foto de la publicación de este periódico del 3 de enero del 2009 que se llama The Times, y justamente en la portada, abajo de una foto de la guerra en Gaza, dice el canciller al borde del salvar a los bancos por segunda vez. Entonces, ahora yo les he traducido, aquí tengo también la foto, les voy a dejar los links para la gente que quiera descargarse esta foto y leerlo porque está en inglés, obviamente. Entonces, yo le he traducido aquí al menos esta pequeña introducción que está en la portada del diario. Dice: el ministro de Hacienda, el canciller al borde de un segundo rescate para los bancos. Puede que se necesiten miles de millones a medida que se endurece la restricción crediticia. Alistair Darling se ha visto obligado a considerar un segundo rescate para los bancos a medida que empeora la sequía crediticia. El ministro de Hacienda decidirá en unas semanas si inyecta miles de millones más en la economía, ya que cada vez hay más pruebas de que la nacionalización parcial de los 3.000 millones de euros del año pasado no ha conseguido mantener el flujo de crédito. Las opciones incluyen inyecciones de efectivo, ofrecer a los bancos garantías estatales más baratas para recaudar dinero de forma privada o comprar activos tóxicos. Esto es lo que el Times ha podido saber. El Banco de Inglaterra reveló ayer que, a pesar de la intensa presión, los bancos redujeron los préstamos en el último trimestre del año pasado y planean restricciones aún más estrictas en los próximos meses. Sus hallazgos alarmarán al Tesoro. Se espera que el banco adopte medidas aún más agresivas, esta semana recortando el tipo de referencia desde su nivel actual del 2%. Mire, esta es una parte clave porque aquí ya hay una similitud con el otro periódico que les voy a mostrar, que hablan del 2%. Hacerlo reduciría el coste de los préstamos, pero tendría un efecto de disponibilidad, tendría un poco efecto en la disponibilidad de los mismos. Fuentes de Whitehall dijeron que los ministros planeaban mantener a los bancos en ebullición, pero aceptaron que necesitan más ayuda para restablecer los niveles de préstamos. Formalmente, el Tesoro planea centrarse en garantías respaldadas por el Estado para alentar la financiación privada, pero hay una serie de intervenciones sobre la mesa, incluidas más inyecciones de efectivo de los contribuyentes. Según una opción, se crearía un banco malo para deshacerse de las deudas incobrables.
el Tesoro quitaría los préstamos incobrables de las manos de los bancos en problemas, tal vez canjeándolos por bonos del gobierno. Los activos tóxicos a los que se culpa de envenenar el sistema financiero se aparcarían en un vehículo estatal o banco malo, que los gestionaría e intentaría deshacer de ellos mientras desintoxica el sistema bancario convencional. Así que bueno, este es una traducción de lo que está en la portada de este diario del Times del 2009. Recordemos que ese día es el primer día que se minó el bloque de Bitcoin y casi todos los episodios yo empiezo mencionando cuántos años, días y meses han pasado exactamente desde que se mina el primer bloque de Bitcoin. Así que bueno, este periódico es muy famoso, incluso ahí lo pueden ver en redes sociales o en plataformas como en eBay. Hay gente que vende estos ejemplares porque ya no hay, entonces son ejemplares únicos y para los bitcoiners o la gente que está metida en el tema de Bitcoin, los coleccionan, los tiene incluso muchos enmarcados de estas publicaciones. ¿Y por qué les hablaba de esta publicación específicamente? Es porque esta semana que tuve la oportunidad de estar en Londres, me encontré en los puestos que para mucha gente se debe sorprender todavía, pero todavía se imprimen periódicos en Londres y ya muchos de ellos son gratuitos, ya no pagas por ellos. Y uno de ellos es este periódico, el City AM. Entonces estaba caminando yo por una de las estaciones del metro y encontré esta estación donde podrías tú coger libremente un periódico y me llamó muchísimo la atención la portada de este periódico, en donde aquí también les traigo la versión traducida y dice Inflation Headache. Está la publicación en inglés, entonces vi Inflation y me llamó la atención y dice un dolor de cabeza por la inflación. El sorprendente aumento de los precios significa que los economistas ahora esperan un camino más lento para los recortes de tasas en 2025. Un aumento de la inflación mayor de lo esperado el mes pasado ha disminuido las esperanzas de un recorte de tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra antes de Navidad. Según cifras de la Oficina de Estadísticas Nacionales publicadas ayer, la inflación de los precios al consumidor alcanzó el 2.3% en octubre. Aquí menciona ayer de qué fecha es este periódico. Este periódico es del 21 de noviembre de 2024, es decir, el día jueves. Ustedes están escuchando este podcast, se lanza el día sábado 23 de noviembre, el día jueves fue publicado este periódico. El aumento impulsado por aumentos en las facturas de energía de los hogares es el aumento mensual más pronunciado en la tasa de inflación en 2 años. Si bien los economistas esperaban que el aumento de los precios de la energía impulsara la inflación más allá de la meta del 2% del banco, el mes pasado hubo un aumento mayor al esperado en los servicios y la inflación subyacente que elimina los volátiles costos de los alimentos y el combustible puede ser un dolor de cabeza para los reguladores de las tasas. Entonces ven el link que hablan justamente de un 2% y entonces tiene una similitud tanto del periódico lanzado en el 2009 como esto de aquí. La sorpresa aumentará la presión sobre el Banco de Inglaterra para que adopte un enfoque más consistente para reducir las tasas de interés, ya que el Reino Unido enfrenta el posible regreso de una inflación más pronunciada a raíz del gran presupuesto de gastos de Rachel Reeves en octubre. Según sus previsiones más recientes, el banco espera que los planes fiscales de la canciller, en los que reveló planes por 30.000 millones de libras adicionales al año, sumen casi medio punto porcentual a la inflación, que alcanzará su punto máximo en poco más de 2 años. Al comentar sobre las cifras de ayer, el vicegobernador de Mercados y Banca, Dave Ramsden, dijo que las medidas presupuestarias se encontraban entre los factores que introducían incertidumbre en las perspectivas del mercado laboral y la economía en general. El banco ha advertido repetidamente que adoptará un enfoque moderado para los recortes de tasa de interés durante el próximo año. Un enfoque gradual para eliminar las restricciones de la política monetaria nos ayudará a ver cómo se desarrolla esto, junto con otros riesgos para las perspectivas de inflación, dijo el gobernador del banco Andrew Bailey a los parlamentarios esta semana. Pero los operadores han frenado sus apuestas sobre recortes de tasas de interés y los mercados ahora pronostican un cambio del 10% en un recorte navideño y tan solo 3 recortes para el próximo año. Si bien creemos que el Banco de Inglaterra continuará recortando las tasas en 2025, se espera que el ritmo de los recortes de tasas sea más lento de lo previsto anteriormente y las tasas podrían permanecer elevadas por más tiempo, dijo la economista asociada Mónica Jerwood-Mitchell. Luke Bartolomeo, economista jefe adjunto de ABDRN, advirtió que es posible que la inflación general se desvíe aún más por encima del objetivo en los próximos meses. Con el presupuesto establecido para impulsar el crecimiento y la inflación el próximo año,
hay pocas razones para que el banco se desvíe de su único programa de recortes graduales de tasas en el corto plazo. Así que me pareció, no sé, como un déjà vu al ver estos dos periódicos justamente del Reino Unido lanzados con más o menos con temas parecidos. Entonces quería compartir con ustedes esto de aquí. Y bueno, como conclusión, ¿cuáles son? Ambas publicaciones ustedes pueden ver que giran en torno a la política monetaria del Banco de Inglaterra y los desafíos económicos que enfrenta el Reino Unido. A pesar de abordar problemas distintos a primera vista, ambos textos convergen en varios puntos. Por ejemplo, uno de esos puntos habla sobre el Banco de Inglaterra. Ambos artículos mencionan al Banco de Inglaterra y su papel central en la toma de decisiones económicas. Otro punto también es la presión inflacionaria. Tanto la crisis bancaria como el aumento de la inflación ejercen presión sobre el Banco Central para adoptar medidas. Otro punto es el recorte de tasas. Ambos textos discuten la posibilidad de recortes en las tasas de interés como una herramienta para estimular la economía. El cuarto punto es incertidumbre económica. Existe una incertidumbre generalizada sobre las perspectivas económicas futuras, lo que dificulta la toma de decisiones políticas. Y como punto número 5 es el equilibrio delicado. El Banco de Inglaterra se enfrenta a la difícil tarea de equilibrar la necesidad de controlar la inflación con la de estimular el crecimiento económico. Entonces, en resumen, ambos textos reflejan un contexto económico desafiante en el Reino Unido, donde el Banco Central de Inglaterra debe navegar entre los riesgos de una inflación creciente y la necesidad de apoyar la actividad económica. Así que hay un poco de diferencias también entre estos textos, aunque comparten estos puntos en común. Los textos se centran en aspectos diferentes. Por ejemplo, el primer texto, publicación del periódico del 2009 The Times se enfoca en la crisis bancaria y las posibles soluciones como inyecciones de capital, garantías estatales y la creación de un banco malo donde pensaban depositar todos los activos tóxicos. Y en la segunda publicación de este libro, de este periódico del City AM, con la publicación de este jueves 21 de noviembre, se centra en el aumento de la inflación y sus implicaciones para la política monetaria, especialmente en relación con los recortes de tasas de interés. A pesar de estas diferencias, ambos textos pintan un panorama complejo y desafiante para la economía británica. Así que a la gente que le interesa leer esta publicación ahora del 2024, les voy a compartir el link donde ustedes pueden ver todo el periódico completo de forma digital o específicamente la portada también en PDF. Es una de las ventajas porque en el 2009 al parecer los medios de comunicación como que no utilizaban mucho el tema de crear sus publicaciones digitales o publicarlas en PDF. Así que les voy a compartir los links para que ustedes mismos lo puedan ver, pero me pareció muy importante ver la similitud entre estos dos periódicos en que han pasado, imagínense, 15 años y se está volviendo a hablar de prácticamente lo mismo. Entonces recordemos que Satoshi tomó como referencia el periódico del 2009 The Times para ponerlo dentro del bloque principal de Bitcoin, del bloque Genesis, que recordemos han pasado exactamente 15 años, 10 meses y 21 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin y desde que se incluyó en la publicación del diario The Times del 2009. Así que imagínense, 15 años, 10 meses y 21 días después, vemos como en el Reino Unido la situación económica está compleja. Como les digo, es una de las... pinta un panorama muy complejo y desafiante para la economía británica. Así que eso ha sido todo para el episodio 137 de Bitcoin y criptos en español. Un episodio diferente en el que nunca había comparado prácticamente dos publicaciones de periódicos. Siempre ha sido notas de prensa o publicaciones en internet o invitados especiales o cobertura de eventos, pero tuve ahora la oportunidad de una coincidencia increíble de estar justamente en el Reino Unido y justo el día en el que estaba ver esta publicación que habla justamente de la inflación, del costes de tasas de interés y todo eso. Entonces me pareció muy, muy interesante, muy parecido a la publicación de 2009. Así que esto ha sido todo por un episodio más de Bitcoin y criptos en español. Mi nombre es Juan Sebastián Landi y recuerde que Bitcoin es el invento más importante en la historia de la humanidad desde la creación de Internet. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Antes de invertir en criptomonedas, realiza tu propia investigación.